Hola, buenas tardes. Yo soy Elaine Capucho. Yo represento acá el capítulo latinoamericano de la ISOP y estoy feliz en presentarles las siguientes dos conferencias para la región de América Latina. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros en el día de hoy. Es muy especial. Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien durante estos tiempos tan complejos y derivados de la pandemia de COVID-19. A nombre de la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia, ISOP, por sus siglas en inglés, les doy la más cordial bienvenida a todos a la segunda edición del evento de ISOP por el Día Internacional de la Seguridad del Paciente, que se llevará a cabo en 2 jornadas, hoy, 16 de septiembre, y mañana, 17. La Organización Mundial de Salud estableció el Día de la Seguridad del Paciente para incrementar la participación pública y la seguridad sanitaria y promover acciones globales para prevenir y reducir daños evitables a la atención a la salud. Este año la OMS está promoviendo el tema Cuidados seguros para la madre y el recién nacido. ISOP apoya esta idea de promover la seguridad del paciente, especialmente en el uso de medicamentos, e incluimos los temas más relevantes sobre la seguridad de la medicación para promover acciones globales para prevenir y reducir riesgos de la medicación. Por favor, únanse a nosotros en nuestras diferentes sesiones. Para comenzar, nuestra presidenta Mira Harrison tiene algunas palabras para ustedes. Por favor, escúchenla atentamente. Welcome to this webinar organised by the International Society of Pharmacovigilance for World Patient Safety Day 2021. My name is Mira Harrison-Woolrich and I'm the President of ISOP. Our professional society is a worldwide organisation with several hundred members working in pharmacovigilance. Our aim is to promote the safe use of pharmaceutical products in all countries. World Patient Safety Day was established by the WHO in 2019. And it's marked on the 17th of September each year. It's an important day for ISOP because it promotes patient safety as a global public health priority. Every year, millions of patients die from an adverse event, and many of these are related to pharmaceutical products. This year, with the continuing COVID-19 pandemic, global awareness of medicines and vaccine safety has been extremely high. The everyday work of those of us in pharmacovigilance has made international headlines on a regular basis. ISOP members work in very many different sectors, from drug development, medicines regulation, academia, to pharmaceutical companies. And for all of us, the end point of our work is patient safety. Every issue analysed and discussed is meaningless unless we consider how it impacts on the patient themselves using medicines in their own environment. Drug safety issues also affect the family and friends, including children and carers of patients using medicines. I'd encourage you to think about this broader holistic approach as you watch this webinar today. The WHO theme for World Patient Safety Day this year is maternal and newborn health. So please remember this because it is especially relevant. Wherever you are in the world, I hope you enjoy this webinar that we've made for World Patient Safety Day. We hope you find it interesting and informative. If you work in pharmacovigilance and you'd like to join ISOP, please have a look at our website, isoponline.org, and consider making a membership application. We would welcome you in joining our professional society so we can all work together towards improving patient safety worldwide. Gracias por su atención. Por favor, quiero invitarlos a mostrar su participación en este evento usando las redes sociales con nuestras hashtags ISOP Online PSD 2021, ISOP Medication Safety, ISOP MedAir, World Patient Safety Day. E publicando suas fotos ou ideias e seguindo e follow
nuestras redes sociales, ¿sí? Ahora permítame presentarles a la doctora Mônica Terapuez, quien presentará su conferencia intitulada Potenciales riesgos farmacológicos para la madre y el recién nacido. La doctora Mônica es médica graduada en la Universidad Central del Ecuador con doctorado en farmacología clínica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Posee experiencia de trabajo en grupos multidisciplinarios. Su área de investigación es la farmacovigilancia, enfocada en promover el uso adecuado de medicamentos. Además, posee experiencia en el análisis crítico de la literatura científica médica. Es consultora de Uppsala Monitoring Center y la Organización Panamericana de Salud y miembro de la Junta Directiva de EISOP. Lo invitamos a participar activamente durante la sesión, así que si tiene alguna duda, por favor escríbela en el chat a la izquierda. Responderemos algunas de ellas durante el conversatorio y al resto se dará respuesta y será publicado en una lista que se colocará en la página web aisoponline.org. Sin más por el momento, por favor, den una cálida bienvenida a doctora Mônica Terapuez. Bienvenida, doctora. Buenos días con todos. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes y hablar de los potenciales riesgos farmacológicos para la madre y para el recién nacido. Realmente es una presentación que va a llevar un poco a la reflexión de la prescripción en estos grupos. Los temas que vamos a topar un poquito serán la complejidad de la producción de los medicamentos, el desarrollo de los medicamentos, las particularidades de la mujer embarazada, las particularidades del recién nacido, las categorías de riesgo de los medicamentos y algunas estrategias que podrían ayudarnos y más que nada llevar a la reflexión sobre las estrategias que podríamos desarrollar para tener un uso más seguro de medicamentos. Vamos a comenzar sobre cómo se evalúa la eficacia y la seguridad de un medicamento. Cuando nosotros estamos hablando de eficacia y seguridad, estamos diciendo que el medicamento pasó por una serie de estudios previos a su autorización y cuando se autorizó, recibió la autorización de una agencia regulatoria. En este caso yo he puesto la agencia de la FDA, pero podría ser nuestras agencias locales en cualquiera de nuestros países. Pero lo más importante es que hay procesos de seguimiento. Uno de ellos es la farmacovigilancia, pero también existen otros modelos farmacoepidemiológicos que nos ayudan a la vigilancia post-comercialización de un medicamento. Y sobre eso volveré al final de la presentación. ¿Por qué es necesaria una vigilancia posterior? Porque las reacciones adversas que realmente conocemos en los ensayos clínicos no siempre son las mismas que se ven en la práctica clínica real. Porque en la práctica clínica real tenemos pacientes que probablemente fueron excluidos del ensayo clínico. Y dentro de este contexto está la mujer embarazada. No existen realmente estudios que se realicen en mujeres embarazadas por cuestiones de ética. Y en los niños, tenemos estudios en niños, pero en recién nacidos, lamentablemente, el hecho de hacer un ensayo clínico no sería ético. Entonces, estamos ante un dilema. Tenemos que utilizar medicamentos porque queremos hacer un beneficio a los pacientes, pero la evidencia que tenemos a veces no incluye este tipo de grupos de personas. Y es ahí entonces donde la mayoría de información, especialmente relativo a la mujer embarazada, provienen de los estudios preclínicos. Cuando nosotros recordamos que primero la molécula se estudió en el laboratorio, vamos a recordar también que se utilizó modelos animales. Y en los modelos animales es donde principalmente se ha visto o se trata de entender el comportamiento del medicamento en el estado de gestación. Entonces, la mayoría de información sobre teratogenicidad inicialmente comienza en los estudios preclínicos y luego se consolida realmente en la parte post-comercialización, puesto que no existen ensayos clínicos en mujeres embarazadas especialmente.
Quisiera recordar en este momento la tragedia de la talidomida. Todos hemos escuchado la tragedia de la talidomida y solo quería remarcar en ciertas situaciones. Hay que recordar que esta tragedia pasó en 1960, donde la talidomida realmente se comercializó bajo 51 nombres comerciales en aproximadamente 46 países. Y la mayoría de sus publicidad hablaba de que era un medicamento seguro. Pero nosotros en la década de los 60, vamos a recordar, no había muchas agencias regulatorias. En términos de medicamentos, los medicamentos no estaban obligados a presentar toda la información que hoy por hoy conocemos y peor aún, entregar información relativa a la teratogenicidad estudiada en animales. Por tanto, tenemos un medicamento que salió a la venta, pero que realmente en las condiciones de ahora no presentó casi nada de información. Y claro, tuvimos las consecuencias que todos conocemos, la focomelia. Y esto realmente fue una tragedia que dio lugar al Programa Internacional de Farmacovigilancia de la OMS. En 1968, 10 países se reúnen y dicen, esto de la talidomida no puede volver a pasar. Tenemos que, como OMS, como Organización Mundial de la Salud, hacer algo para que esto no pueda haber. Entonces se instaura el programa, que hoy por hoy lo tiene el Uppsala Monitoring Center, es el centro colaborador de la OMS, que mantiene todas las notificaciones recibidas a nivel mundial. Hoy por hoy el programa cuenta con 148 países miembros y 23 países asociados. Todos envían las notificaciones a la base de datos internacional que se denomina Wikibase. Pero esta es la farmacovigilancia. Y aquí nosotros, esta parte para muchos de ustedes podrá ser conocido, pero ahora quiero remarcar ciertos puntos de la mujer embarazada y del recién nacido que hacen que este sea un grupo más de mayor cuidado, un grupo quizá podríamos denominarlo como más vulnerable, porque el uso de los medicamentos realmente tiene unas aristas que son muy difíciles a veces de controlar, ciertas limitaciones. Y por eso vamos a entender a la farmacovigilancia en ese contexto, pero ahorita voy a comenzar a hablar de realmente la madre y el feto como un sistema complejo. Cuando nosotros hablamos de la madre y el feto, estamos hablando de que existen dos seres humanos que están conectados entre sí al momento de la gestación y que realmente tienen características muy diferentes. Cuando nosotros estamos hablando de la madre, estamos hablando de que la fisiología de la mujer embarazada realmente cambia la situación de los medicamentos, pero entre la madre y el feto existe la placenta, pero la placenta no existe desde el primer momento del embarazo, sino realmente la placenta se forma después y después hace toda esta función de barrera. Pero esta placenta, cuando está recién formándose y cuando está al final del proceso de la gestación, realmente se debilita y no cumple su función a totalidad. Y es por eso que el feto, en este caso ya estamos hablando del feto cuando ya pasa del primer trimestre de la gestación, durante el primer trimestre estamos hablando del embrión. Entonces, es un ser humano que tiene toda la estructura, pero que también está rodeado, por ejemplo, por el líquido amniótico y también va a tener una especie de funciones farmacocinéticas, que en este caso hablaremos especialmente del metabolismo y la eliminación. Entonces, nosotros tenemos un sistema complejo que hace que realmente el medicamento tenga unas concentraciones diferentes, una biodisponibilidad diferente, un volumen de distribución diferente en la madre y cuando llega al feto, en este caso, también podría tener unas alteraciones. Hablando específicamente de la mujer embarazada, nosotros decimos que pueden haber cambios dependiendo también de la edad gestacional, pueden ser unos más fuertes que otros, pero existen cambios en la absorción, en la distribución, en el metabolismo y en la eliminación, en la farmacocinética específicamente, porque puede haber aumentos o modificaciones, ligeros retrasos en la absorción, pero también puede haber un aumento de la aclaración renal, de la función renal. ¿Y esto por qué lo mencionamos? Porque realmente la mujer embarazada es una situación, un estado en el cual
las mujeres nos hacemos muchas preguntas respecto a la medicación. Y más aún cuando la mujer tiene una enfermedad crónica. Cuando nosotros estamos hablando de que hay una enfermedad crónica de por medio, al momento que la mujer descubre que está embarazada, comienza a preguntarse, ¿realmente debería parar la medicación? ¿Realmente debería de esperar, dejar de tomar? Pero mi patología de base va a exacerbarse, va a complicarse. ¿Qué tengo que hacer? Entonces ahí es donde entra una relación médico-paciente súper fuerte. Pero no solo realmente la relación médico-paciente, sino la relación del equipo de salud, porque nosotros debemos de entender que el manejo multidisciplinar realmente es el manejo que va a dar mejores resultados. Y como nosotros aquí estamos hablando en términos de seguridad del paciente, debemos de enfocarnos a las actividades que realmente como equipo podemos hacer para mejorar. Existen ciertas recomendaciones para el uso de medicamentos durante el embarazo, algunas recogidas de diferentes sociedades, pero en esencia realmente hablan de reevaluar el uso de medicamentos, especialmente de patologías crónicas, y realmente dar consejería respecto a esto, considerar a toda mujer en edad fértil como embarazada potencial al momento de prescribir un fármaco. Esto es esencial porque muchas de las veces las mujeres vamos a tomar un medicamento y no estamos embarazadas, pero realmente después pasamos a esta etapa. Entonces es muy importante que toda mujer en edad fértil realmente sea aconsejada como una embarazada potencial. Restringir de forma rigurosa la prescripción de medicamentos durante el primer trimestre de gestación. Como decíamos anteriormente, la placenta es una barrera, pero esta no existe dentro del primer trimestre. Y cuando se comienza a formar realmente al inicio no tiene toda la función de limitante, de barrera. Y por eso es muy importante limitar la prescripción de medicamentos durante el primer trimestre, donde se dan los mayores casos de anomalías teratogénicas. Utilizar fármacos donde tengamos información sobre la seguridad. En este tema voy a enfatizar un poquito después sobre la seguridad de los medicamentos porque necesitamos información, pero esa información se construye de una manera diferente en estos dos grupos. En caso de no ser posible, utilizar alternativas farmacológicas. Cuando nosotros estamos hablando de un medicamento en concreto, debemos recordar que este medicamento corresponde a un grupo farmacológico, a una familia farmacológica, donde probablemente uno de los miembros de esa familia tenga menor riesgo en la mujer en estado de gestación. Evitar realmente utilizar nuevos medicamentos. Lo que más se aconseja en la mujer gestante y en el recién nacido también es utilizar medicamentos que tenemos ya larga data de uso clínico. Los nuevos fármacos realmente hay que evitarlos porque no existe información sobre su seguridad. Utilizar la menor dosis eficaz posible y durante el menor tiempo posible, dependiendo de las patologías. Evitar la polimedicación, recordar nosotros que prescribimos y los medicamentos deben utilizarse en los pacientes de manera integral, no por síntomas. Y eso a veces realmente es una tendencia en la cual la prescripción se vuelve como un efecto automático. Realmente comenzamos a prescribir para síntomas y realmente olvidamos al paciente como un ser íntegro. Y esto es parte de la prescripción razonada que hablaré en unos minutos. Informar sobre los peligros. Esto es muy importante, dar información y vigilar, siempre vigilar. Hablando en términos de la prescripción de los medicamentos, hay categorías que hablan de medicamentos de riesgo. Nosotros podemos ver que a la izquierda dice categoría A, B, C, y en la siguiente columna dice descripción FDA y después dice descripción ACPM. Esta es la de Australia. Cuando nosotros comparamos estas categorías, realmente no son equivalentes. Las categorías de uso de riesgo, de medicamentos de riesgo para uso en la mujer embarazada y la mujer en etapa de lactancia, nacieron como una necesidad de categorizar. Y nacieron en la FDA, por ejemplo, más o menos en la década de los 70, y comenzaban a decir, no, la A es la que podemos utilizar en todas las mujeres, pero realmente era poco específica. Se habla de que extrapolaba los estudios de animales, pero no tenía mayores datos. En comparación, la de Australia comienza a tomar los números de los recién nacidos con anomalías congénitas y que utilizaron el medicamento. Así que no son
comparables, pero han ayudado a entender los riesgos asociados al uso de medicamentos en las mujeres embarazadas. Pero aquí quiero enfatizar que, por ejemplo, en la categoría B, en la FDA se habla de estudios en animales que no han demostrado riesgo para el feto. Pero cuando vamos a la categoría de Australia, estas en cambio hablan de números de pacientes, es decir, las mujeres tomaron y cuántos números. Entonces ahí como que la dividen y realmente termina siendo unas categorías totalmente diferentes, que han ayudado a prescribir, han ayudado a entender mejor y que al final terminaban diciendo, por ejemplo, en la categoría X, las que estaban realmente contraindicadas. La categoría en Australia se mantiene, sin embargo, en la FDA han existido algunos cambios. En el año 2015 decidieron que por las limitaciones de que solo tenían estudios en animales, de que no se podían ser extrapolables, que no eran poco específicas, realmente se decidió hacer o reemplazar esta información de categorías por información específica en cada medicamento en su ficha técnica. Y es así que todas las fichas técnicas hoy por hoy deberían tener información relativa al embarazo, los datos de lactancia y los datos en hombres y mujeres en su potencial reproductivo o su fertilidad. ¿Por qué hicieron esto? Porque se dieron cuenta que realmente necesitamos más información relativa a los medicamentos, pero lamentablemente los medicamentos desde el 2015, algunos de ellos han logrado tener toda esta información. No tienen todos los medicamentos que hemos conocido desde toda la vida, todavía mantienen estas categorías A, B, C, D, X, pero los nuevos en teoría van a tener esta información. Y ahí hay un resumen de riesgo. Y también las consideraciones clínicas que hay que tener con el uso de estos medicamentos. Entonces son recomendaciones más específicas. Lamentablemente, vuelvo a repetir, no están en todos los productos que están hoy disponibles en la FDA. Así que tomará un tiempo tener esta información, pero realmente es un paso más que nos habla de la seguridad de medicamentos, que probablemente sufra adaptaciones a futuro, claro que sí, todo sistema puede perfeccionarse, pero es lo que hoy por hoy la FDA está ofreciendo o está hablando. Cuando nosotros estamos hablando también del uso de medicamentos, uno de los principales riesgos que nosotros viene a nuestra mente en el uso de un medicamento en la mujer embarazada es la teratogenicidad. Pero para la teratogenicidad nosotros debemos entender que primero hay una susceptibilidad genética, hay que entender que en qué momento de la gestación existió la exposición, para hablar también de teratogenicidad. Existen ciertos mecanismos conocidos y algunos que nos faltan por conocer sobre cómo actúa el medicamento y cómo actúa sobre el feto, sobre el embrión. Hay que entender la naturaleza del agente, en este caso del medicamento en sí, y la dosis. Todos estos se engloban para entender la teratogenicidad. Porque quiero recalcar, por ejemplo, en el caso de la talidomida, no todas las mujeres que tomaron desarrollaron hijos con focomelia. Y eso dependió mucho realmente también de la susceptibilidad genética, por una parte, pero también de la dosis en la que se tomó el medicamento. Cuando nosotros hablamos también del recién nacido, cuando nosotros estamos en el tratamiento de un recién nacido, especialmente cuando nosotros hablamos del tratamiento en terapia intensiva, por ejemplo, en un recién nacido hospitalizado, donde es mayor riesgo, mayor cuidado, debemos tomar en cuenta que hay factores que están alterados también en la fisiología del recién nacido. Es claramente conocido que el sistema, el citocromo P450, es muy inmaduro, y por tanto el metabolismo de muchos medicamentos va a estar alterado, pero también va a estar alterado, como vemos aquí, la absorción de algunos medicamentos y también la eliminación. Y por eso es importantísimo que nosotros consideremos un manejo multidisciplinar, pero por sobre todo una buena prescripción, una terapéutica razonada. Este es un libro que salió, que hace muchos años atrás la OMS lo lanzó como un manual para la enseñanza de la farmacología clínica, especialmente en las escuelas de medicina. Y yo quiero resaltar de aquí que cuando nosotros hablamos de una terapéutica razonada, está el médico como médico prescriptor,
Pero si ustedes se fijan en el quinto paso y en el sexto paso, que es dar información y supervisar, entramos todo el equipo de salud. Porque muchas de las veces la información que podemos dar los médicos en la consulta clínica es muy poca comparada con la información que puede dar personal de enfermería o el químico farmacéutico de nuestra unidad. Por tanto, el quinto y el sexto paso es un paso que se comparte. Y es un paso muy esencial que nos ayuda realmente, en especial en este grupo de mujeres embarazadas, nos ayuda mucho para establecer el equilibrio entre el beneficio y el riesgo. Porque nosotros siempre cuando vamos a la prescripción y siempre cuando pensamos en un medicamento, vamos a pensar en el equilibrio entre el beneficio y el riesgo, porque yo le quiero dar un beneficio, pero debo pensar también que pueden existir potenciales riesgos, porque toda sustancia, todo fármaco tiene riesgos, pero yo siempre hago un equilibrio para poder, para que la balanza vaya al beneficio más que al riesgo. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de que hay una balanza de beneficio y riesgo, muchas de las veces las decisiones las tomamos basados en la evidencia disponible. Aquí vemos una pirámide tradicional de la evidencia en la cual nosotros estamos señalando que la evidencia es mayor conforme más alta sea su lugar en la pirámide. Por tanto, nosotros siempre para tomar una decisión, generalmente en medicina hablamos de metaanálisis. Y claro, el gold estándar es el ensayo clínico. Sin embargo, si nosotros recordamos, decimos, en la mujer embarazada no existe realmente ensayo clínico, porque no se puede investigar, y en el recién nacido mucho menos. Y ahí es donde toma mucho lugar los estudios observacionales. Y realmente la construcción de la información de seguridad de un medicamento en estos grupos se construye de manera inversa. Se construye realmente a través y principalmente de los estudios observacionales. Este es un estudio de nuestros colegas de Colombia en el cual se hablaba de las reacciones adversas en los neonatos hospitalizados. Y aquí podemos ver, acorde a la gravedad, y quisiera enfatizar la colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa puede darse por las características clínicas, pacientes son críticos, pero también se asocia mucho al uso de medicamentos antibióticos de amplio espectro. Entonces, hay algunas reacciones adversas que realmente las podemos ver con mayor frecuencia en los recién nacidos por la naturaleza del medicamento y por la naturaleza fisiológica del recién nacido. Pero tenemos que levantar datos en nuestras unidades, en nuestros países, para poder entender de mejor manera el riesgo. Y claro, estos análisis tienen que llegar al equipo multidisciplinar para saber qué acciones se pueden prevenir, porque como sabemos, hay reacciones adversas que podríamos prevenir. Hay otras que son muy difíciles, hay otras que son realmente difíciles de controlar. Hay ejemplos también de otros países en los cuales se habla de grupos, ¿no? Entonces aquí hablamos de la medicación asociada al asma en las mujeres embarazadas y su potencial de anomalías congénitas. Entonces, esta clase de estudios fármaco-epidemiológicos ya realmente nos dan otras luces. Entonces, nosotros estamos hablando de que la información relativa a la seguridad de un medicamento en estas poblaciones viene de fuentes diversas y no de las tradicionales como muchas de las veces esperamos. Por su parte, la OMS en el 2007 hablaba de 9 soluciones para la seguridad del paciente. Hoy estamos hablando en el Día de la Seguridad del Paciente, pero desde el 2007 ya se venía trabajando. Hoy por hoy la OMS ha desarrollado el programa de Medications Without Harm, medicación, el uso seguro de medicamentos, porque realmente con estos 9 principios como que quedaba fuera la medicación, solo se hablaba de medicamentos de alto riesgo. Y ahí es donde entramos todo el conjunto del equipo multidisciplinar para hablar de un uso adecuado de medicamentos, en primera instancia una terapéutica razonada, un buen análisis de beneficio-riesgo, pero además de eso hablamos de la vigilancia. Y ahí es donde voy a volver a la farmacovigilancia, porque decíamos, la farmacovigilancia nació con la talidomida y hasta hoy por hoy la tenemos. Y la farmacovigilancia en esencia es realmente evitar que otros sufran daño. Cuando nosotros hablamos de la farmacovigilancia, podríamos hablar de varios métodos.
Pero el método que generalmente tenemos más a la mano es el de la tarjeta amarilla. Y por eso es que se enfatiza en que toda sospecha de evento adverso asociado a medicamentos debería ser notificada, porque este sistema se construye a raíz de la sospecha, no de la confirmación. Volviendo un poquito a la esencia de las reacciones adversas, nosotros hablamos de reacciones adversas acorde a la clasificación de Rawlings y Thompson. Hablamos de las reacciones A, B, C, D. Pero aquí quiero enfatizar que las reacciones que a veces vemos o con mayor frecuencia se ven en la mujer embarazada y en el posterior feto niño, son aquellas, las D, las delay, las retrasadas. Esta es la teratogénesis, por ejemplo. Y estas reacciones adversas tipo D, a veces nuestro formulario como que no está adaptado para esto. Y es esencial que dentro del grupo multidisciplinar especialista que trata a la mujer embarazada, que trata al recién nacido, se logre reflexionar sobre si el formulario realmente responde a las necesidades de el equipo multidisciplinar que ve especialmente la mujer embarazada. Porque recordemos que ahí la reacción adversa, en este caso, si hablamos de teratogenicidad, no la sufre la madre, la sufre el niño. Entonces, si nuestro formulario no está adaptado para esto, realmente probablemente tengamos que hacer un ajuste en esa población para tener información relativa o probablemente tenga que lanzar alguna otra estrategia farmacoepidemiológica que me ayude a conocer mejor. Porque nosotros debemos entender que la seguridad en este grupo de pacientes se construye de una manera diferente y la farmacovigilancia puede aportar, pero puede aportar siempre y cuando se ajuste a las necesidades y los profesionales de salud sepan realmente qué poner. Porque si tenemos un formulario que no está resultando para este grupo de población, realmente tenemos que buscar otras estrategias. Y eso solo se encuentra en el diálogo. Este, por ejemplo, es un estudio recientemente publicado sobre la identificación de anomalías congénitas en BGBase, es decir, en la base de la OMS. Entonces, mucha gente notificó y esas notificaciones fueron analizadas para saber qué medicación está asociada mediante reporte espontáneo a anomalías congénitas. Y esto al final, ¿qué va a dar? Va a alimentar la información sobre seguridad de medicamentos en esta población. Eso es esencial. Realmente la información se construye, pero en este grupo, como vemos, se construye de una manera diferente. Y la farmacovigilancia, con todos los métodos que tiene, con todas las estrategias, las adaptaciones que podríamos hacerlas, realmente nos brinda un panorama muy amplio para ser explorado en nuestra región y también llamando un poco a las estrategias multinacionales, a las estrategias de diferentes países. Los estudios multicéntricos aquí también tendrían un apoyo fundamental para construir más seguridad relativa a la mujer embarazada y el recién nacido. Bueno, yo quiero agradecer por el tiempo que se han dado para escuchar esta presentación y siempre pensaré que la farmacovigilancia es una actividad de salud pública y es una actividad de seguridad del paciente. Eso realmente cada vez estoy más segura en trabajar por este objetivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica. Es muy importante este tema, nos mostró temas muy interesantes para abordar en esta segunda edición de nuestro Día de la Seguridad de Pacientes del ZOP. El último año tuvimos más de 30,000 espectadores y esperamos seguir con este grandioso éxito en la promoción de medicación segura cada año. Por eso, sigan las redes sociales de ISOP Latam, para que podamos compartir más sobre eso. Ahora, permítanme presentarles al Dr. Pedro Lima, quien presentará su conferencia titulada Farmacovigilancia en la Madre y el Recién Nacido. Pedro Lima es brasileño de mi país, estudió medicina en la Universidad del Estado del Río de Janeiro, donde concluyó su residencia en gastroenterología. Es médico de cuidados intensivos en la Universidad Federal Unirio,
Comenzó en la industria farmacéutica con GSK Brasil en 2003, donde se convirtió a gerente de seguridad y asuntos médicos de GSK. En 2008 fue invitado a formar parte de Genzyme Latinoamérica como director regional de farmacovigilancia. En 2012, después de la adquisición de Genzyme por Sanofi, se volvió coordinador internacional de farmacovigilancia para Sanofi Global, supervisionando América Latina y en 2014 a todo el continente americano. Del marzo de 2016 hasta 2018, fue líder de seguridad regional de América Latina para Sanofi, siendo nombrado líder de seguridad médica de la región, supervisionando y estableciendo la gobernanza para la seguridad médica de los productos locales de Sanofi en todo el mundo. En marzo de 2021 se convierte en el líder de coordinación de procesos de farmacovigilancia para las regiones, gestionando al equipo a cargo. En 2012 realizó el posgrado de farmacovigilancia en DSRU en la asociación con la universidad en el Reino Unido. En 2014 obtuvo el máster en farmacovigilancia para las mismas instituciones. Actualmente es miembro activo de ISOP y SPE. Muchas gracias, doctor Pedro Lima, y por estar con nosotros. Y adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Es con mucho gusto que estoy acá en el Día del Patient Safety a revisar con ustedes la farmacovigilancia en la madre y el recién nacido. Es un tema central, clave y parte de la historia de la farmacovigilancia. Primeramente tengo que aclarar los potenciales conflictos. Yo soy un empleado de Sanofi, tengo acciones y soy médico de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro en Brasil. Y las opiniones que voy acá a compartir son mías, no necesariamente son las de Sanofi. Yo soy el culpable. Bien, esta es la agenda que vamos a revisar de una manera resumida, un poco de este hito que fue un evento que todos conocen en la farmacovigilancia, en su historia, que involucra al embarazo, la madre y el recién nacido. Las medicaciones, un poco, ¿por qué son utilizadas? Porque uno podría decir, entonces, no, ¿por qué utilizar medicaciones si la mujer está embarazada? Pero claro, pueden ser necesarias por varias razones. Vamos a ver un poquito eso. Después, la temporalidad, ¿no? ¿Cuándo puede pasar este riesgo que involucra a esta pareja? Antes, durante, después, todo el tiempo. Un poquito de la línea del tiempo y la farmacovigilancia. ¿Qué hacemos nosotros en esta situación? ¿No? Hay que actuar, no podemos ser solamente espectadores, tenemos que estar activos y no es muy complicado lo que uno puede hacer. Y ahí cerramos y vamos a nuestra discusión. Entonces, talidomida para empezar, es conocido de todos nosotros que trabajamos en farmacovigilancia, ¿no? Es un hito en la historia porque ha cambiado la manera de percibir las cosas, que los productos no son así tan sencillos, que no es todo seguro, que uno no puede imaginar que no pasa nada, que hay que investigar, que hay que estar seguro que un producto puede ser utilizado por una madre embarazada. Y esto pasó hace tiempo, ¿no? Ya van ahí 60 años más, mucho más, ¿no? Ahora me doy cuenta que hay cosas anteriores en la aprobación de talidomida, pero cerca de este tiempo, 60 años han pasado. Y en aquel momento tardó un poco el reconocimiento, ya había unos comunicados sobre el tema, unas cartas, y la famosa publicación, la carta del Dr. McBride para el New England Journal. Y en aquel momento, cuando se reconoció un tema de seguridad, actuaron, yo diría, bastante rápido, no tardaron a actuar. Y en la historia de la farmacovigilancia eso es lo más importante, ¿no? Tenemos que estar proactivos, buscando la información para actuar a tiempo. No puede pasar más hoy en día que uno descubra información nueva que sea relevante, que sea sobre riesgo a los pacientes y a los expuestos y no la comparta inmediatamente, ¿no? Esto también ya tuvimos la historia del Vioxx que involucra un poco este tema de
de no tomar actitudes proactivas, que también un otro hito que cambió mucho la manera de hacer los fármacos. En esta enfermedad tuvimos en realidad 10.000 nacidos vivos con malformaciones serias, pero el número de afectados mucho más. Unos dicen 20.000, 30.000, pero la mortalidad muy alta, ¿no? Ya nacidos muertos y también muertos al nacer. Y es una tragedia que crea este hito. Y yo siempre pienso que es un poco, ahí es un choque, estas imágenes son un poco chocantes, pero son necesarias, yo diría, para que nos acordemos de la seriedad del tema, ¿no? Niños con malformaciones serias de sus miembros, de sus ojos, órganos internos, irreversibles, claro, y globalmente encontradas, ¿no? Una medicación para mujeres embarazadas, que era una terapia como que un sedante para la ansiedad. Imagínate el número de mujeres que la utilizó, era algo novedoso, y aun cuando uno se dio cuenta de que pasaba, las que ya la habían utilizado, y ahí podrían, mucha aprehensión a esperar, ¿no? El nacimiento, ya con idea de que iba a pasar muchas cosas, ¿no? No había como investigar en aquel tiempo ultrasonografías, estas cosas no eran tan disponibles. ¿Y por qué? Ya había comentado, ¿por qué el uso de medicamentos? Entonces uno sabe que la mujer está embarazada, no va a interrumpir todo, pero no es siempre así. Primero puede ocurrir sin conocimiento del embarazo, ¿no? Muchas veces no es siempre que se está planeando un embarazo, ¿no? Él ocurre, la mujer se da cuenta, puede ser que esté ahí con cuidados o puede ser que no, pero puede pasar. Y si no está cuidando de eso, pueden pasar una serie de cosas. Puede estar utilizando medicaciones del uso rutinero. Dos ejemplos solamente, como los retinoides y la proato, medicaciones que tienen ya conocidas acciones teratogénicas, ¿no? Y puede ser que esté utilizando y no se da cuenta. Solamente cuando ya esté, con algunas semanas, se va a percibir el embarazo y interrumpir la medicación, pero puede pasar que ya es un poco tarde. Pero es una utilización normal, del día a día, de rutina. Es algo que pasa, seguro. Puede estar relacionada al embarazo propiamente, ¿no? Medicaciones ahí indicadas en el embarazo, consideradas seguras que son aprobadas, ¿no? Incluso el ácido fólico es parte, ¿no? de lo que se prescribe a las mujeres, hierro algunas veces, para también que se tenga un desarrollo del feto adecuado. Entonces son medicaciones que se van a prescribir, especialmente algunas para el embarazo. También tenemos las enfermedades propias del embarazo, ¿no? Hay ejemplos como la preeclampsia, algunas enfermedades autoinmunes que surgen o se acentúan, no eran percibidas antes, pero se hacen más presentes durante el embarazo y necesitan de terapia, ¿no? Corticoides, inmunomoduladores, inmunosupresores, a veces muy serias, ¿no? Y claro, esto es un imbalance en la necesidad de la terapia para que se pueda, claro, hacer con que el embarazo llegue a término. A veces, claro, interrumpirlo lo más pronto posible, pero hay muchas veces que llevarlo adelante un poco más bajo el riesgo de medicaciones de alto riesgo. Porque la vida de la madre o del feto puede estar amenazada. Eso pasa también. Y hay la situación de que la madre ya tiene enfermedades previas, ¿no? Y que cuando serias, su interrupción es totalmente imposible. Ya sabemos que, ya he mencionado, medicaciones para enfermedades autoinmunes, pero asma, epilepsia, diabetes, hipertensión, cosas comunes, ¿no? Cuando no son ahí tan sencillas, cuando son un poco más serias, necesitan de más medicaciones para su control, puede ser difícil interrumpirlas y puede involucrar a medicaciones que pueden ahí poner riesgo al feto. Pero una vez más, no es posible interrumpir y va a ser una vez más el imbalance del riesgo y el beneficio en cada caso. Es una cosa muy individualizada. Los efectos ahí de los fármacos de una manera general, ¿no? Creo que ya los he revisado con el imagen de talidomida, pero los efectos teratógenos son los más chocantes, ¿no? Cuando uno ya tiene malformaciones de miembros, de órganos, y son cosas que son fácilmente percibidas, ¿no? Y por eso se hizo un diagnóstico
rápidamente, por así decirlo, en aquel momento, y aún hoy es posible hacerlo. Claro que hoy se va a involucrar investigaciones de otra manera, cuando se empiece con nuevos fármacos en embarazadas. Pero justamente el periodo más crítico para estas enfermedades más serias serían las semanas iniciales, ¿no? De esa prediferenciación, ese riesgo del embrión que esté ahí intoxicado, por así decir. Y hay esta ley que siempre uno menciona, que es la ley de todo o nada, que quiere decir que la toxicidad puede ser grande, suficiente para que no siga el embrión, que ahí se dañe, o a veces si también con las mutaciones que pasa siga adelante. Entonces es un poco, no es un poco el medio, la situación intermedia, si va a todo o al nada. Las semanas siguientes también tenemos la organogénesis, la creación de la mayoría, ¿no?, de los órganos y estructuras que van a desarrollar con más calma en las otras semanas siguientes. Y claro, otra vez es el momento de cuidar las medicaciones con mucho cuidado. Y en general, la mujer ya tiene idea que está embarazada cerca de la cuarta semana, quinta. Pero puede pasar hasta ahora que no se ha dado cuenta y siga tomando sus medicaciones que ahí pueden traer algún riesgo, ¿no? Eso ocurre. Y ya he mencionado, ¿no?, talidomida como malformación de los retinoides, también como malformación del valproato. El misoprostol es otra situación que a veces va a ser utilizado en la tentativa de interrumpir, ¿no?, la gestación, y que también genera malformaciones serias, síndrome de Moebius, una serie de cosas. En estos eventos, todas las reacciones que vamos a tener a las medicaciones, hay algunos que no son tempranos, ¿no?, que van a ser percibidos después y vamos a revisar un poco más adelante en la diapositiva, que tiene que ver con el desarrollo del recién nacido o quizás del niño, y eventos también pueden pasar incluso después. Claro que se hace más difícil el diagnóstico mientras el tiempo pasa, pero esto ocurre y cabe a nosotros, los farmacovigilantes, ahí estamos cercanos de eso. ¿Cómo compartir la información del riesgo, no? Compartir, una de las maneras que es clara, necesaria, es la información para prescribir. Debe ser muy explícita, muy detallada, con toda la información conocida y aclarando lo que no es conocido, ¿no? Tenemos ahí, me cumple mencionar las categorías históricas de la FDA, ¿no?, que muchos años ahí fueron utilizadas no solo por la FDA, por muchos países, de acuerdo a letras y la evidencia existente, pero estas fueron reemplazadas por algo mucho más informativo, ¿no? Pregnancy and Lactation Labeling Rule, que es como una regla de informar sobre la gestación, el embarazo y la lactación, pero con un texto mucho más explanatorio, con detalles, con informaciones, como acabo de mencionar, sobre también lo que no es conocido, y más una lectura que debe ser clara, no solamente una clasificación que no detalle lo que puede pasar. Esto fue un gancho interesante para las informaciones de prescribir, ahí creado por la FDA y replicado una vez más por muchas de las agencias. Pero son clasificaciones históricas, ¿no? La temporalidad, ahí vamos a ver cuándo esto puede pasar, ¿no? Estamos hablando, en este caso voy a enfocarme en la madre y el recién nacido, pero claro que eso involucra a algunos otros agentes y hay que mencionar algunos otros momentos de la historia. Pero la exposición puede ser desde antes, de hecho, que exista el embarazo, y después, puede seguir durante, puede ocurrir después, y podemos tener efectos a través de todo este periodo. Hay que considerar esto y estar atento. La posibilidad de estas reacciones no es solamente, en teoría, de la madre. El padre puede estar involucrado, ¿no? Sabemos que hay varias medicaciones que pueden estar ahí excretadas en el líquido seminal o sus metabolitos. No hay en realidad estudios que han logrado comprobar efectos, ¿no?, reacciones de estas medicaciones, pero es posible y sabemos que varias medicaciones pueden ahí estar presentes en el líquido seminal. Entonces, uno podría estar expuesto antes incluso de existir, ¿no?, en el semen del padre,
con los espermatozoides ahí navegando fármacos o metabolitos que podrían influenciar en el embrión que va a ser desarrollado desde la fecundación del óvulo. Una vez que ya tenemos claro un embrión, cuando va a anidarse, crear, surgir la placenta, este órgano materno fetal que tiene la función, ¿no?, de transmitir y transfegar todo que es necesario al feto para su desarrollo, desde oxígeno, nutrientes, todo va a pasar por la barrera placentaria, por la placenta. Y también, claro, agentes químicos, biológicos, como bacterias, virus, pueden pasar, sabemos de eso, fármacos, una serie de cosas ahí presentes en la sangre de la madre pueden seguir y pasar a acceder al feto. Entonces, mientras sigue la gestación, este riesgo de una exposición va a existir por la existencia de la placenta. Y la interacción madre-feto sigue también después del nacimiento, claro, porque ahí está la lactancia, es otro tema muy conocido, ¿no? Una serie de medicaciones que hay van a ser excretadas, perdón, en la leche de la madre, y vamos a mencionar un poco más, pero sigue esta exposición. La madre tiene que seguir con cuidados después del nacimiento. Y el recién nacido, él mismo, ¿no?, va a tener su historia, va a estar sujeto a sus propias reacciones de medicaciones que necesite, ¿no?, como las prescritas también para el embarazo, las prescritas para los niños, las vacunas que va a recibir, si tiene alguna enfermedad y va a necesitar terapia específica, va a estar también expuesto. Y en un organismo aún en maturación, ¿no? No tenemos la misma metabolización hepática renal en un recién nacido que en un adulto. Entonces, todo esto va a jugar un rol en esta historia, ¿no? Desde antes hasta después. Revisando un poco lo que había ya comentado. Entonces, cerca de la fecundación. Antes de la fertilización puede ocurrir esta exposición. Y la prevención ahí juega un rol fundamental, ¿no? Prevención en caso de que que la madre sepa, quiere embarazarse, entonces hay que cuidar de evitar exposiciones y el padre tiene que cuidarse también, se hace una terapia, si tiene algún tema de salud, ya están atentos o alertas a eso. La otra cosa es que la madre que esté utilizando, no la madre, pero la mujer que esté utilizando una terapia como ya mencionada, clásicas como un retinoide, ¿no?, que es bastante utilizado en la dermatología por las mujeres, tiene que cuidarse ahí, tiene que prevenir, por así decirlo, los embarazos, ¿no? Y tenemos la necesidad de tener las acciones de minimización. Porque, ¿cómo saber que la fecundación va a ocurrir? Como ya había mencionado, si uno pudiese ahí prever, no, va a embarazarse el miércoles por la noche a las 21:30. No es así que pasa, eso ocurre. Entonces, ¿cómo prepararse adecuadamente? Previniendo el riesgo, ¿no? En el caso de las medicaciones de riesgo, con las minimizaciones adicionales, sea que el médico pida regularmente, solamente empiece la terapia después de tener un test de embarazo negativo y que lo haga regularmente, que la mujer tenga prescripción de en realidad, idealmente, dos formas de prevenir el embarazo y que sea siempre reforzado, ¿no?, la necesidad de la prevención, la atención al embarazo. Durante el embarazo, ya había mencionado el inicio, el periodo más crítico. Una vez que la mujer lo sepa, claro, en general va a buscar un obstetra, va a buscar orientaciones y va a empezar algunas medicaciones. Tiene que buscar también a sus médicos si tiene alguna enfermedad crónica bajo terapia para que pueda revisar qué hacer. La mantenemos, la cambiamos. Y muchas veces va a pasar que una discusión entre el obstetra y el otro especialista, que sea un reumatólogo, un cardiólogo, sea necesaria, ¿no? Y yo creo que eso debería ocurrir un poco más que vemos en la práctica. Muchas veces no hay una charla, por así decir, entre los dos como debería, ¿no? Revisar las medicaciones, opciones, qué se puede hacer, qué es lo mejor para la mujer durante este periodo. Y lo que pase puede afectar
no solo la formación, pero también después que ya estén los órganos creados, por así decir, su desarrollo, ¿no? Pueden hacer con que el niño no se desarrolle adecuadamente, que nazca más pequeño, ¿no? Para la edad gestacional, que no tenga maturidad suficiente en algunos casos o quizás mismo causar la muerte. Y las exposiciones que pueden causar eso pueden ser exposiciones puntuales, ¿no? Estaba ahí sin exposición, pero se olvidó y utilizó algo en este periodo inicial, un uso único, en teoría, podría causar eventos o reacciones serias o exposiciones continuas, como en la medicación que va a necesitar utilizar y que no es la más adecuada para una gestación. Después del nacimiento, ahí tenemos efectos tempranos del término de la exposición, ¿no? Algo, por ejemplo, que la madre utilizaba, que eso es conocido mucho en la síndrome de abstinencia neonatal, ¿no? La madre está bajo el uso de opioides, metadona, buprenorfina, pero también podemos aquí mencionar drogas ilícitas, ¿no? Y cuando nace el niño, el neonato no está más bajo estas medicaciones, se va a tener abstinencia, ¿no? Puede tener una serie de cosas. Puede tener temblores, convulsiones, sudores. El cuadro es muy, muy rico y variado y hay que estar atento. Hay otras medicaciones que muchas veces uno no se da cuenta, pero los beta bloqueantes pueden generar bradicardia, hipoglicemia. También hay que estar muy atento. Entonces, aunque haya pasado todo bien, acaba de nacer, mucha atención. Si la madre ya utilizaba algo regularmente o si utiliza medicaciones, drogas ilícitas o algo así. Los efectos estructurales, por así decir, se perciben un poco más temprano en general, ¿no? Algo como malformaciones de los miembros o renales cardíacas, uno va a percibir probablemente aún cuando es un neonato en las semanas siguientes. Efectos del desarrollo no estructurales, ¿no? Van a tardar meses y a veces quizás años. Aquí me cumple acordar el caso clásico de dietilvestrol, que es una medicación que se utilizaba en embarazos en los años 30, 40, en realidad, 1940 por ahí, y que se identificó causar una reacción en las niñas cuando llegaban a la pubertad. Esto ya después. No se identificó antes, quizás porque no buscaban un ginecólogo, no eran evaluados, pero imagínate años después de nacido tener un evento relacionado que la madre utilizó en la gestación y que no se había dado cuenta en todos estos años durante este periodo, a través de este periodo. Una vez más, después, la lactancia va a estar expuesto a todo que circula en la madre, sigue la atención, en especial las cosas, muchas cosas de medicaciones que se consideran ahí de uso normal, que no son de prescripción, pero no deberían ser utilizadas aún en este momento porque tienen excreción en la leche humana. Y el recién nacido, una vez más, puede necesitar de una serie de cuidados y atenciones, ¿no? Que no son las únicas. Ya acabo de comentarles que son incontables las medicaciones que van a ser tratadas y yo diría que siempre sería bueno la mujer contactar a su médico aún durante y después a saber si puede utilizarlas. Y, por ejemplo, me cumple acordar que en terapia intensiva neonatal, si el neonato tiene alguna enfermedad y hoy en día nacen muchas veces de manera muy temprana, justamente porque se interrumpió la gestación por un tema de seguridad de salud. Y ahí van muy pequeños, ¿no? A la terapia neonatal, que siguen meses a veces bajo terapias y medicaciones. Y la mayoría de estas no son conocidas totalmente, son de uso off-label. Hay una publicación de este año de Brasil, en la cual revisan en una unidad de terapia intensiva el porcentual de medicaciones off-label de acuerdo a Anvisa y la FDA. Y un 98% de las medicaciones era de uso off-label de acuerdo a los labels de Anvisa y unos 78%, si no estoy equivocado, a la FDA. Claro, ¿por qué? Vamos a ver por qué que está el uso de off-label. El uso off-label es algo imaginable porque los estudios clínicos en general no involucran a mujeres embarazadas, ¿no?
tampoco a recién nacidos. La farmacovigilancia es que tiene el papel clave en obtener los datos de exposiciones, sus desenlaces, y qué pasó, las reacciones, toda la información. Cuando un producto es aprobado, prácticamente toda la información que se tiene no incluye a mujeres embarazadas y a neonatos, ¿no? A recién nacidos. Uno no quien tiene, en general, quién va a tener la coraje de incluir a estos en el estudio. Claro que hoy en día ya tenemos mucho más conocimiento desde la parte de la toxicología, estudios preclínicos, pero seguro que es una población que uno quiere cuidar con mucha atención. ¿Y quién va a querer, qué mujer va a querer participar en un estudio como tal y poner a su niño, por así decir, bajo un potencial riesgo? Quizás cuando es una enfermedad rara o compleja seria, que necesita de una terapia especial, sí, en estos casos tenemos muchas veces, porque es tan crítico, que hay un estudio que va a seguir esta situación y recolectar información. Pero en este caso de la farmacovigilancia, como ya han visto, la doctora Mónica les ha presentado, los registros, los PAS, son herramientas de muchísimo valor. Hay que estimular el uso de registros cuando posible, hay que tener paz, ¿no? En nuestra América Latina aún no están tan presentes, lamentablemente, pero en Europa sabemos que son muy, muy comunes, en los cuales se va a seguir de manera cercana lo que pasa con las mujeres y recolectar información, porque incluso la información negativa, ¿no? La exposición y el desenlace, que es fundamental. ¿Qué pasó? No pasa nada. Eso es muy importante. Es un registro de que la exposición ocurrió y no pasó nada. Puede ser que en un caso, pero dos, tres, cuatro, cinco. Si hay miles de casos de exposición y no pasó nada, ya tenemos ahí quizás información sólida a decirnos que de hecho es seguro. Entonces hay que recolectar la información, hay que seguir los embarazos, no solamente hasta que nazca el neonato, pero después, ¿no? Porque, como acabo de mencionar, algunos eventos van a ocurrir más tarde. Claro que un evento como este que les mencioné, de las células claras, el tumor de células claras vaginales, es algo que va a ocurrir muy tarde. Eh, eh, si no es un evento tan raro, si no es una reacción tan especial, va a ser muy difícil relacionar al embarazo, pero si es algo más raro, quizás podemos hacer nuevos diagnósticos con eso, ¿no? Y tener mejor información y proteger a esta pareja. ¿Quién son los actores principales? ¿Qué deben hacer? ¿No? La madre, seguro la madre tiene que estar muy presente en eso, tiene que saber la importancia de qué va a pasar durante el embarazo y después, ¿no? Tiene que saber estar atenta a las exposiciones intencionales, no intencionales, intentar registrarlas, compartir con su médico y los profesionales de salud, ¿no? Farmacéuticos, enfermeros, médicos. Y no solo los médicos involucrados directamente, los obstetras, los pediatras. Esto, ya había mencionado, esto es un concepto equivocado. Todos nosotros ahí debemos saber. Claro, no tiene que ser un especialista en embarazos, un cardiólogo que es especialista. Hay algunos, pero no tiene que ser un especialista. Pero si tienes tu paciente embarazada, revisa las medicaciones que está utilizando, busca la información. Y esto es lo que hay que hacer, ¿no? La mujer debe estar informada, la importancia de contactar a la profesional de salud y reconocer qué va a pasar y reportar, ¿no? Avisar a su, en especial, preferencialmente, a su profesional de salud directo, ¿no? También, claro, por reportar a la agencia o los detentores de registro de las medicaciones, pero su médico, yo diría, es clave en eso. Y los profesionales de la salud, directamente involucrados, los farmacéuticos ahí que dispensan medicación, los enfermeros que las administran, los médicos prescriben, tienen que saber qué pasa. Y si no saben qué pasa, hay que investigar, hay que buscar la información. Hay información, lo que hay disponible. Puede ser que no sea mucho, pero siempre hay algo. Si no hay, incluso es una información. Hay que tener más cuidado si no hay muchos datos, ¿no? Hay que ser más cuidadoso. Y la madre que sepa cómo reportar, ¿no? Los canales, cómo va a actuar. Como conclusiones, dejar claro, ¿no? Que esta pareja, madre y recién nacido, están sujetos a las exposiciones intencionadas y no intencionadas de múltiples fármacos, además de otras sustancias que no son el foco de mi revisión: alcohol, tabaco, otras drogas, etcétera.
Y estas exposiciones, pueden ocurrir durante toda la gestación, todo el embarazo. Antes hemos visto durante y después. Entonces, ojo siempre, atención. Los profesionales de salud y las madres son los actores claves, tienen que estar conscientes, tienen que saber la importancia del tema y actuar siempre que necesario. Y este conocimiento se construye a través de nuestro trabajo farmacovigilantes siempre, ¿no? Con mucha atención, diligencia, buscando la información, haciendo el seguimiento de los casos para que podamos ahí crear conocimiento, compartir y proteger a esta pareja tan especial que yo, tú, todos nosotros ahí ya un día estuvimos en esta situación y la pareja, sea de un lado o de otro. Y gracias a ustedes. Así, reportar, reportar y reportar. Gracias. Mil gracias, Dr. Pedro Lima. Es muy importante entender estos temas, sí, que nos presentó sobre la seguridad de la medicación. Por favor, continúe escribiendo en sus preguntas en el chat a la izquierda. Tendremos nuestra sesión ahorita de preguntas. Por favor, pueden empezar mi video, por favor. Y tendremos nuestra sesión de preguntas, sí, ahora, a continuación. Y quisiera invitar a nuestros ponentes a algunas preguntas de nuestra audiencia. Entonces, muchísimas gracias, fue muy bueno, muy interesante. Tenemos muchas preguntas, vamos a contestar todas, pero ahorita solamente 2 preguntas por el tiempo de nuestro evento, pero en nuestro site de ISOP vamos a tener todas las preguntas contestadas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar por doctora Mónica. Desde su experiencia, doctora Mónica, ¿qué tipo de participación podría darse a las mujeres embarazadas o en el periodo de lactancia durante las fases de desarrollo de los medicamentos, teniendo en cuenta que las implicaciones éticas no permiten su participación activa? ¿Qué piensa usted? Es una pregunta bastante compleja desde la parte ética, porque por cuestiones de ética los comités realmente se excluye del grupo de investigación. Sin embargo, considero que la información que nos dan los estudios, por eso es importantísimo tener en cuenta que las fases de desarrollo del medicamento tienen estas fases también preclínicas, ¿no? Entonces, en base a la información preclínica, nosotros tenemos como luces de qué pasa relativo, por ejemplo, a la teratogeneidad. Nos da un poco de luces. Y después, ya cuando vamos a la parte de investigación, depende mucho de la patología de la que estemos hablando. Porque realmente la etapa de la gestación, si bien es cierto, tenemos el caso de mujeres sanas, bueno, pues también tenemos el caso de mujeres que padecen enfermedades. Y podemos llegar al punto de mujeres que pueden tener patologías crónicas y patologías también degenerativas, patologías tales como... Entonces depende mucho realmente de la vinculación que tenga. Creo que el manejo del equipo multidisciplinario es esencial en la clase de información que se le da a los pacientes y especialmente a estas mujeres embarazadas que ya son un grupo un poco más delicado y que claro, la intención también de tener un medicamento es por mejorar su calidad de vida, es decir, no es solo que me molesta las náuseas de la mañana, sino más bien ya son otras razones. Entonces creo que el manejo multidisciplinar y también desde la parte también del apoyo psicológico también que pueda necesitar. Porque claro, una mujer cuando estamos embarazadas, realmente uno piensa primordialmente en el bebé y como futura madre, el pensamiento que viene a la cabeza va a ser que todo esté bien con el bebé. Entonces, siempre hay que tener un manejo multidisciplinar en todas estas aristas. Muchísimas gracias. Y doctor Pedro, tenemos una pregunta, varias, pero una pregunta muy importante porque usted habló en notificar, ¿sí? En hacer las notificaciones, registrar los problemas y qué pasa es que las personas preguntan ¿cómo orientar
a los padres para detectar posibles reacciones adversas sin generar miedos o sugestiones. Eso es muy importante ahorita también con la vacunación y tantos otros tratamientos que tenemos en COVID-19. Por favor, ¿puede hablar un poquito sobre eso? Gracias. Agradecer la invitación ahora una vez más. En relación a esta pregunta, yo diría que siempre, cuando está junto una relación, yo soy médico, una relación médico-paciente, es un momento en el cual el médico tiene que hacer una evaluación beneficio-riesgo, siempre. Y tiene que estar acostumbrado a transmitir eso al paciente, no es solamente en la vacunación o en el embarazo, yo diría. Es una práctica que el médico debería tener como algo, una rutina, ¿no? Va a prescribir algo, tiene que aclarar que puede pasar algo, pero el beneficio-riesgo es positivo, por eso le prescribo algo. Entonces, no tengo una receta mágica para decirlo. Yo creo que es, de hecho, explicar, ¿no? Que no hay, en todas las terapias, todas las medicaciones que tenemos, siempre puede pasar algo y que es importante registrar las medicaciones tomadas durante el embarazo o después y qué pasa también con el niño para que el médico pueda en algún momento, en general, va a ser el médico, relacionar las dos cosas. No tengo una receta mágica otra vez. La manera de hacerlo, yo creo, es muy personal. En relación a la vacuna de COVID, ese es un momento distinto, ¿no? En el cual tenemos una pandemia, un gran riesgo, y el beneficio-riesgo, yo creo que para la mayoría, por lo menos los científicos, es muy claro, ¿no? Claro que tenemos algunos, lamentablemente, negacionistas, etcétera, pero deja muy claro que es un beneficio mucho más grande que el riesgo. Y los estudios, incluso las vacunas, la mayoría de estas que tenemos ahora son semejantes, no todas, algunas son mecanismos novedosos, pero tenemos conocimiento, tenemos historia, un poco, como ha mencionado la doctora Mónica, de algo que es en la clase quizás, o que es semejante, uno puede comparar de alguna manera. No todas las vacunas, pero algunas. Entonces, yo creo que siempre es un papel, es un rol del médico con la paciente. Los obstetras deberían conocer mucha farmacovigilancia, yo diría, y saber transmitir a las madres los cuidados que deben tener y lo que deben observar, sus actitudes, ¿no? Las exposiciones, los eventos después de nacido. Es un poco de la educación y es un tema que yo también a mí me gusta mucho, es la educación, ¿no? A todos nosotros. Educación en farmacovigilancia yo creo que es algo clave y que falta mucho, ¿no? En nuestra región en especial sería bueno tener mucho más entrenamiento en las universidades, conocimiento para que en la práctica diaria sea algo más natural, no sea algo que sorprenda al paciente, que el médico le hable sobre las reacciones o los riesgos, ¿no? Es algo que uno no habla mucho. Entonces, justamente cuando pasa, es un tema inesperado que en realidad no debería ser tanto, ¿no? Una respuesta que no tengo soluciones específicas, pero espero poder haber ahí ayudado un poco. Sí, y tenemos que hacer provecho de esta pandemia, porque antes no se hablaba tanto de salud, tantas personas interesadas en salud, en riesgos, en reacciones adversas. En Brasil tenemos muchas discusiones de la población en general, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es el momento de la farmacovigilancia para hablar un poquito más sobre eso. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Fue muy buena. Tenemos acá muchísimos comentarios de excelentes ponencias, de excelentes ponentes. Muchísimas gracias una vez más. Hemos terminado, ¿sí?, la jornada del día de hoy, pero estamos y lo esperamos mañana a seguir con las transmisiones de ISOP en el motivo de Día de la Seguridad del Paciente, a partir de las 11 de la mañana, hora de Colombia. Y recuerden que si quieren ver de nuevo este y cualquier webinar de este Día de Seguridad del Paciente, por favor ingresen a nuestra cuenta en Facebook de ISOP Online o nuestro canal de YouTube, donde publicaremos las grabaciones de estos eventos y el próximo día. Compartan con sus amigos, sus colegas, sus
a las personas todas para hablar un poquito más sobre eso, las embarazadas, sí, un poquito más de medicación segura, de seguridad de pacientes. A nombre de ISOP, muchas gracias a todos por su participación de hoy. Que tengan un excelente día. Gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana.